Juan capítulo 15, versículo 26. Si el Espíritu Santo es el Padre, ¿cómo explicas entonces que el Espíritu Santo procede del Padre? Juan capítulo 15, versículo 26. El Espíritu Santo, Dios es Jesús. Ahí lo habla Corintios también, ahí habla Corintios. Dice que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, dice. Y dice ahí, la carta a los Corintios, ahí dice que el Señor es el Espíritu, dice. El Señor es el Espíritu. No, mi pregunta es, no, mi pregunta es en Juan capítulo 15, versículo 26. Si el Espíritu Santo es el Padre, ¿cómo es que procede del Padre? Mi pregunta es Juan capítulo 15, versículo 26. Vuelvo a decir ahí. Voy a analizarlo. Vuelvo a decir. Ok. Si el Espíritu, tú dijiste que el Padre es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el Padre, ¿cómo explicas Juan 15, 26, donde dice que el Espíritu Santo procede del Padre? Claro, porque es el mismo. Claro. Ok. ¿El mismo? Ok. Cuando Jesús hablaba, ¿quién hablaba? ¿El Padre o el Hijo? ¿Padre? El Padre hablaba. Claro, en él. Ok, el Padre hablaba. El Espíritu, Ok. No. Ok. Cuando Jesús hablaba, ¿qué persona hablaba? ¿Hablaba la persona del Padre o no hablaba de la persona del Padre? Claro, que hablaba el Padre, que es el Espíritu. Ok, vamos a Mateo capítulo 20, versículo 23. A la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, o mi derecha a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Te repito la pregunta. ¿Quién dijo, qué persona dijo que ese lugar estaba preparado por su Padre? ¿El Padre? Jesús lo está diciendo, claro. Jesús Ok, pero tú dijiste que cuando Jesús hablaba era el Padre que hablaba, ¿verdad? Claro. El Padre habló y dijo que eso no era de él darlo, sino que de su Padre. O sea que hay un Padre que le está diciendo que él no es dado, sino a otro Padre. Es que él hablaba por el Padre, porque así dice, yo no hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él es el que. Entonces, ¿qué más tenemos, hermano? Ok, pero mi pregunta no es eso. Mi pregunta es, si el Padre hablaba en Mateo 20, 23, ¿cómo es que si el Padre hablaba, por qué el Padre dijo que no era de él darlo, sino de su Padre? ¿Cómo es que el Padre dijo, no es mío darlo, sino de mi Padre? Si es el Padre hablando, ¿cómo es que el Padre dijo eso? Dice, y le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo fui bautizado, seréis bautizados. Pero el sentado a mi derecha y a mi izquierda no es mío. Dice, no es mío darlo, sino aquello para quien está preparado por mi Padre. ¿Quién dijo, claro, ¿quién dijo que no es mío darlo? ¿Quién dijo que no es mío darlo? No es mío darlo. Hermano, es que mira, hermano. No, es que solo responde la pregunta. ¿Quién dijo que no es mío darlo? ¿Quién lo dijo? Jesús está en la condición de hombre. Pero yo estoy preguntando qué persona habló. Tú dijiste que es la persona del Padre. Claro. Ok, entonces el Padre dijo que no era de él darlo, sino que de su propio Padre. Eso es lo que estás diciendo. Dice, aquello que está preparado por mi Padre. Ok, decir, ¿quién habló? ¿Quién habló ahí? No, pues Jesús, pues. El Padre. Jesús. El Padre. Y dice, y no aquello para que a quienes están preparados por mi Padre. Jesús lo habló, dice. Ok, pero ¿quién es Jesús ahí? O sea, el Padre Jesús ahí. El Padre Jesús ahí. Mire, usted
si yo le pongo otro argumento de otra palabra, usted no me la va a contestar. Ok, está bien. Bueno, voy para la otra pregunta entonces. Usted no entiende. Voy para otra pregunta entonces, no hay problema. Entonces, ¿tú crees que el Padre fue el que murió en la cruz? ¿Sí o no? Padre, lo que hizo. Claro El Padre. Ok, ¿me puedes mostrar un texto donde dice que el Padre murió en la cruz? El Padre, diga, el Padre murió en la cruz. ¿Qué misterio dice? ¿Qué es un misterio? Vamos a ver, ¿qué es un misterio? Ya preguntaste tú, ahora es mi turno de preguntar. Dame el texto donde dice que el Padre murió en la cruz. Claro que no lo vaya a dar, amigo. No lo vaya a dar.